cuanto a la pandemia, efectivamente es un hecho que en Nicaragua no se ha hecho un manejo restrictivo, porque las dos grandes tendencias a nivel mundial que hay del manejo de la pandemia es la dura estrategia de cuarentena con aislamiento social y físico absoluto, con establecimiento de medidas autoritarias para la coerción de la libertad de cada individuo, y aquellos que se manejan con una liberalización, ¿no?, de la actividad económica de manera muy específica, tomada con pinzas aquellos sectores que tienen que continuar laborando para la bienandanza de la economía de la sociedad. En Nicaragua no se ha hecho ninguna estrategia, ha sido simplemente la estrategia del avestruz, de ignorar la realidad de una enfermedad, minimizándola en términos de riesgos, en términos de morbimortalidad, erróneamente, lo cual ha costado miles de vidas que además son negadas en las estadísticas oficiales. Pues las estadísticas oficiales del Ministerio de Salud mienten en cuanto a la curva de casos contagiados y a la curva de mortalidad. Son minimizadas a niveles prácticamente irrisorios en relación a la verdad. La realidad es otra, y el hecho de que no se esté viendo en la sociedad que hay muertes, que hay demasiados sepelios, como se veía hace algunas semanas, es porque el ciclo de evolución de la historia natural de la enfermedad en todo ese conglomerado social que se contagió, pues llegó al término de su mortalidad, y vendrá un nuevo ciclo de contagio con nuevas expresiones, ¿no?, de muerte y de enfermedad y de gravedad en la sociedad. Eso es un hecho, porque no hay ningún control de caso, ningún control de foco en la sociedad nuestra. Pues el Ministerio de Salud no se hace cargo de los pacientes asintomáticos, ni siquiera los detecta, y no toma ninguna restricción al contagio o contención del contagio cuando un paciente de estos existe, porque ni siquiera se entera, porque no hace pruebas de detección. Para darte un ejemplo, el Salvador Pérez, el receptor de los Reales de Kansas City, equipo de las Grandes Ligas, ya que este es un país beisbolero y sigue las Grandes Ligas, fue detectado el día viernes como un caso positivo a coronavirus. Un paciente totalmente asintomático, él no ha tenido ningún síntoma, ni debilidad, estaba haciendo un deporte de alto rendimiento, y sin embargo, como ha sido normativo por parte de la Major League Baseball el tomar pruebas masivas a los jugadores varias veces a la semana, el último reporte del viernes lo toma positivo, y esta persona es puesta en cuarentena hasta con estándar de cuidado hasta que desaparezca, ¿no?, el riesgo de contagio, que más o menos son 14 días. En el caso de un paciente asintomático puede inclusive ser una semana más, y tal vez sean 21 días los que tenga que estar alejado de la sociedad. Este es un caso ejemplificativo que está en los medios de comunicación y que muestra una responsabilidad institucional hacia un conglomerado, que en este caso son los jugadores de béisbol y un equipo completo de Grandes Ligas, que pueden implicar entre 30 y 60 personas, entre administrativos, asistentes y de jugadores y demás. Pues en Nicaragua eso no se hace con ningún caso, porque únicamente se trata a aquellos pacientes que llegan al hospital con cierto nivel de gravedad, con necesidad de asistencia respiratoria y de suplementación de oxígeno, que hace que el caso sea visible,
pero eso es estar viendo la punta del iceberg, eso es estar viendo solo el 15% de un grupo de contagio. El resto, un 85% de los pacientes van a estar ocultos en la sociedad, circulando en la sociedad. Y la última cifra, en la última revisión que se ha hecho sobre la epidemia hace 6 meses por el grupo de infectología del Hospital Clínic de Barcelona, es claro en decirte que tras valorar todos los promedios mundiales de lo que significa la tasa de contagio, el número R, que es la transmisibilidad que tiene o que es capaz de hacer cada paciente detectado o afectado por el coronavirus, refleja de que ese número en promedio mundial se ha cerrado en 2.5. Significa que cada individuo que se contagia, si no toma medidas de contención de la propagación, va a enfermar entre 2 y 3 personas. Eso es sumamente grave, porque si tú dejas 3 ciclos de contagio libre a 10 ciclos de contagio libre, vas a tener aproximadamente, si contagias 3 por 3, 9, 27 pacientes nuevos contagiados en 3 ciclos libres de contagio y 69 pacientes al número 10 ciclos de contagio. Eso son estadísticas mundiales que están presentes y todo el mundo puede consultar las conferencias del Dr. Joseph Miró, que es el que reporta estas cifras de manera contundente. Y en Nicaragua no hay una sola medida de mitigación sobre un contacto. El paciente que es detectado en condición leve a moderada, que no es grave y no es severo, es mandado a su casa con tratamiento, con recomendaciones que son muy dicotómicas, muy superficiales, y hacen que este paciente siga circulando en su microambiente y en su sociedad, en su entorno, diseminando el virus. Entonces, En cuanto a la aglomeración que todavía persiste por parte del gobierno, ¿qué posibilidad es que una persona contraiga o se contagie del COVID-19? Vimos este fin de semana que se realizaron unas actividades partidarias en León. Ok. Todo conglomerado social va a conducir a una transmisión con esta escala logarítmica exponencial que tiene la contagiosidad del SARS-CoV-2, porque provoca la COVID-19, a situaciones que van a terminar en muchos pacientes enfermos. No hay tal inmunidad de rebaño. Países que proclamaron esto como estrategia, y como una estrategia ordenada, basada en sus condiciones culturales, en un sistema de salud eficiente, son situaciones que fracasaron. Hoy por hoy, como lo pueden consultar en las ponencias sobre infectología que da el Hospital Clínic de Barcelona como un referente en infectología, podemos establecer que en todos los países la tasa o el porcentaje adquirido de anticuerpos en la sociedad apenas llega al 7%, como consecuencia de que eso es lo que se ha contagiado en términos poblacionales. Para poder tener inmunidad de rebaño, si tú haces el cálculo con el número R de contagiosidad actual, que es 2.5, se necesitaría que sean el 60% de la población de un conglomerado el que debe tener ya anticuerpos, es decir, debe haber sido un paciente asintomático o debe haber sido un enfermo de leve a moderado o grave o severo que haya sobrevivido, para que esos anticuerpos sean protectores y se detenga el contagio en la sociedad. A nivel mundial, el número promedio en el que se ha estandarizado la cantidad de pacientes que han enfermado y sobrevivido y que tienen anticuerpos es apenas 7%. De tal manera que ningún conglomerado social a nivel mundial tiene defensa alguna ante una enfermedad para la cual no existe ni tratamiento óptimo ni vacuna. En consecuencia, las aglomeraciones sociales que se organizan
con fines político-ideológicos de parte del gobierno, aglomeraciones de índole religiosa, donde se desdeña todas estas advertencias, realmente son un acto de irresponsabilidad absoluta de parte de quienes lo organizan, porque lo que van a propiciar es el contagio. Actualmente, te puedo citar un ejemplo que aconteció en Cataluña, en España, donde un individuo portador del virus, que era un asintomático, asistió como invitado a una ceremonia religiosa de una boda. Como consecuencia de eso, hay 90 nuevos casos de pacientes que asistieron a esa boda y se enfermaron. Y hay 300 personas más en cuarentena, contagiados por este individuo que estuvo tomando copas de champán y alegremente celebrando el convivio de la boda. De tal manera de que la capacidad de transmisibilidad que tiene el coronavirus es algo impresionante y que debe ser visto con respeto por la sociedad, por cada individuo en esta sociedad, y debe de haber responsabilidad individual para que cada individuo sea capaz de defender a su prójimo. Pues, y si nos definimos como cristianos, como buenos ciudadanos, tenemos que aceptar que el coronavirus, en una sociedad donde no hay ninguna medida de contención y mitigación, vino para quedarse, con una tasa de transmisibilidad que hoy es 2.5 en un país o en países donde ha habido estrictas medidas de contención, y que puede ser 3 en Nicaragua o 3.5 en un país donde el virus anda en una libre circulación. El virus se transmite porque hay alguien que lo transporta hasta el individuo sano, y eso, quien lo niegue está negando una verdad técnica, científica. No es cuestión de criticar por criticar, es que son hechos incontestables. Y el 15% de todos los que se enfermen van a generar presión sobre un sistema de salud que, en el caso de Nicaragua, tiene escasez de tecnología para enfrentar la morbilidad severa que este puede causar.